Y vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo con el poder adquisitivo a propósito de esta cobertura y también de los índices de inflación que se conocieron el día de ayer, que hablábamos también con Carlos Arbía. La interanual es incompatible con el desarrollo económico de cualquier país, naturalmente, pero la inflación en alimentos también es lo que más preocupa. Está Jonathan Loidi con nosotros. Gracias, Jonathan, por venir una vez más. Bueno, contanos un poquito en economía, ¿cuáles son los temas más relevantes para la gente? Sí, lo que vamos a ver desde la gente y también de la economía en general, desde la empresa, por ejemplo, en esta placa lo que vemos es la caída que han tenido algunos segmentos de la economía muy importantes porque son grandes generadores de trabajo. Por ejemplo, la gastronomía está un 50%, siguen cerrando aproximadamente 5 restaurantes por día en todo lo que es Gran Buenos Aires y Capital Federal. Automotriz que no logra repuntar a pesar de estos planes, como también hemos visto en el último tiempo y que se vienen renovando. Esto ya lo habíamos dicho, de que se iban a seguir renovando hasta fin de año por más que tienen un vencimiento. El rubro textil que sigue estando a un 35% de su capacidad instalada. El rubro textil es gran empleador de la economía. El rubro textil había estado golpeado al principio del gobierno de Macri por la ola importadora. La ola importadora y el consumo, digamos, ¿no? O sea, sigue siendo, esto es un bien de lujo y la verdad que comprar hoy un saco o una camisa, muy poca gente lo puede hacer realmente, ¿no? La construcción, que esto es un gran motor de la economía, sigue teniendo una caída del 21% interanual, tiene pequeños repuntes, pero no llega a consolidarse como necesitaría la economía y es una gran empleadora. Recordemos que cuando se habla de flexibilización laboral, el rubro de la construcción es muy flexible laboralmente por el convenio que tiene con Walker. O sea, vos podés de alguna manera suspender a la gente de un día para el otro y entonces, bueno, si no se reactiva, toda esa masa laboral no vuelve. Ahora, yo pregunto algo, ¿no? Sí. Se conocía ayer el número de inflación 2.7. Sí. Que es a la baja, pero uno se pregunta si está un poquito contenido, ¿no? Con una suerte de olla a presión por el gobierno en el marco electoral, porque el aumento de tarifas lo pateó, porque hizo esto de precios esenciales, porque sacaron una serie de medidas que en algún momento uno se pregunta. Y el dólar que está retrasado, a pesar de que ayer hubo una suba. Sí. ¿Esto es sostenible en el tiempo? También lo planteó Carlos a todos, ¿no? Es el famoso efecto olla a presión, ¿no? O sea, claramente ahora el gobierno lo que está pensando es en las elecciones. Primero en las PASO y después en octubre, por lo cual sabe que en la sensación de la gente, digamos, tengamos en cuenta que siempre cuando la gente vota mucho por expectativas y por el bolsillo. Entonces, tener el dólar tranquilo, que eso afecta directamente a la inflación, el ahora 12, que sería un pequeño paño frío para el consumo, de ninguna manera lo resuelve, pero bueno, la gente tiene la sensación de que puede comprar. Los bancos, en gran medida lo pagan los bancos. Lo que no entiendo, se lo pregunto a Carlitos también, ¿por qué cuando el dólar sube te acomodan las tarifas y los precios al dólar y cuando baja, como pasó ahora, nunca hay un retroceso adecuado o acorde? Porque lo que vos tenés automáticamente es que la mayoría de los precios de la economía se adaptan a ese valor del dólar. Una vez que se adaptaron a ese valor del dólar, no vuelven a bajar. Claro. Entonces vos tuviste un dólar de 45, subieron todos los precios y hoy los precios se ubican. Ahora, lo más grave de esto, Débora, y vos lo planteabas, es lo siguiente. Inflación del 2,7%, frente a un gran ajuste que se ha hecho en la economía. Si vos ves los gastos del gobierno, se ha hecho un gran ajuste para ir a ese famoso déficit cero. Frente a un torniquete monetario espectacular, porque se frenó la creación de base monetaria, o sea, la emisión de dinero. No se emite más. Si vos tenés una inflación del 2,7 y si tenés anualizada 55,8, con todo lo que hiciste, estás en problemas. Me acuerdo en la época del kirchnerismo que se le echaba... Déjame terminar con esto. Sí. Estás en problemas, porque si vos hiciste todo eso y la inflación estructural de la Argentina no te baja, es que necesitas algo más. Ahora, ¿qué algo más necesitas? Y evidentemente el problema tiene que venir por el lado monetario. O sea, porque vos tenés una inflación... ¿Qué quiere decir por el lado monetario? Ahora te lo explico. Vos tenés una inflación, es inflación del 60, pero tenés tasas de interés del 60. O sea, la persona que pone la plata a un año y le dan el 60, que no crea que se llena de plata, ajusta por la inflación nada más, no pierde por la inflación. Está manteniendo a lo sumo. ¿Cuál es el problema que tenés? Un gran problema que el gobierno no puede solucionar, que es lo que se llaman las LELIQ. Un gran stock de letras emitidas por el Banco Central de la República Argentina que te presionan en el mercado porque te hacen pagar una tasa de interés a los bancos del 60%. ¿Qué decías, Diego? Hasta tanto vos no saques esas LELIQ, vas a seguir teniendo el problema en la Argentina, más allá que hayas congelado la emisión monetaria. Todos problemas, nunca tenemos ni solución. Y en época de elecciones pensamos que en algún momento algo se va a solucionar, ¿no? No. A ver, Diego quería decir... En la época del kirchnerismo se le echaba la culpa a las paritarias, ¿no? Como el motivo de la inflación. Digo, se daban paritaria del 30%, entonces los precios subían el 35%. Ahora,
Este año prácticamente hubo poco y nada de paritaria, salvo la bancaria, y sin embargo los precios siguen subiendo. Le quería preguntar a Jonathan, digo, ¿a qué? ¿Qué es lo que explica Hay una expectativa inflacionaria siempre que es un tema importante. O sea, lo que hay que entender de la inflación, por eso es el peor mal de cualquier economía. Por eso muchas veces se la subestimó, se decía se puede vivir con inflación, y la verdad que eso es una aberración dicho por quien sea. Bueno, la Argentina es de los 5 países del mundo con más inflación, y en la región, si no contamos a Venezuela, que ya es extraordinario, somos el único, el primero. Sí, pero la inflación tiene un gran problema que es la distorsión. Esto siempre doy el mismo ejemplo. Vivir con inflación es como salir al auto a la ruta y que haya lluvia, que se te rompa el limpia parabrisas y encima viste que un camión te tira barro. O sea que vos ves cada tanto, ves la realidad. Siempre hago el mismo juego. ¿Sabes cómo te das cuenta de la distorsión? Y eso fomenta la peor inflación, que es la especulación. Claro. Porque siempre está el efecto del empresario, de la gente, de querer recuperar rentabilidad que siente que perdió. Y una de las formas más rápidas de recuperar rentabilidad es subiendo los precios rápidos. Si yo pregunto acá y digo, ¿cuánto vale una gaseosa de 1,5 litros? Va a haber uno que me va a decir 50, va a haber otro que me va a decir 30, va a haber uno que me va a decir 40. Sí. ¿Qué te generó eso? Que vos no sabés cuánto valen los precios. Cuando el que fija precios, y no te estoy hablando de los grandes conglomerados, estoy hablando del comerciante que siente que el único instrumento que tiene para recuperar rentabilidad. Pero la demanda, Jonathan, porque vos podés ajustar por precio o por demanda. Vos subís el precio para recuperar rentabilidad, pero no vendés. Pero es una trampa. Exactamente, claro. por eso que es la trampa eterna de la inflación. Por eso que es tan complejo cuando la inflación se vuelve espiral, o sea, cuando se empieza a generar de esa manera, porque no le podés poner freno. Y el mayor dato, que es lo que afecta a la gente común, digamos, es la pérdida del poder adquisitivo. Por eso en esta placa vemos un dato interesante. Hay algo que uno puede medir para tener un indicador, que es el salario mínimo vital y móvil. En 2015 el salario mínimo vital y móvil era de 5.588 y actualmente es de 12.500. Se está justo discutiendo este tema porque hay muchos que están presionando para que eso suba. O sea, subió un 123%. Ahora veámoslo comparativamente con lo que subieron bienes de la economía de consumo masivo. Por ejemplo, medicamentos. En este caso vamos a tomar al medicamento el ibuprofeno, que es uno de los medicamentos de uso libre, digamos, más utilizados. En el mismo periodo subió un 285%. Vamos a la harina. El pan era la base de cualquier mesa argentina. Subió un 363%. Los huevos, también un componente fundamental, 435%. Lo único que la gente ganó poder adquisitivo fue con el pollo. O sea que hay que comer mucho pollo, mucha pechuga. ¿Te puedo poner un punto acá? Porque seguramente de esta placa algo va a tener que decir es nuestro compañero Pablo Dugan. Porque Pablo, querido, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias. Pablo Dugan lo siempre veo todos los días, desde casa. Y nosotros a vos a la noche en Polémica en el Bar, por supuesto, pero me gustaría escucharte a vos, a este ciudadano, a este periodista que muchas veces, bueno, la verdad crítico con este gobierno, pero ¿qué te pasa cuando se ve lo que tiene que ver con esta inflación y los números que han cambiado? Me pasa que lo que le pasa a todos, todo esto nosotros lo sentimos cuando vamos al supermercado, cuando vamos a comprar algo, cuando no nos alcanza el sueldo. Vos pensá, y esto lo sabe Carlitos también, que la inflación que tenemos en los primeros 6 meses del año es la misma inflación que el gobierno había presupuestado en diciembre, no hace tanto, en diciembre del 2018, para todo el año. Fíjate lo que es el desastre de que un gobierno calcule por la mitad la inflación. ¿La inventó Macri o la heredó, Pablo? No, esto es pura cosecha Macri, pasaron 4 años. Ahora viste que ayer, Alberto... Después de 4 años no podés echarle la culpa. Yo creo que igual... Está claro, mirá lo que está diciendo Alberto Fernández. Claro, que eso es te muy iba a decir. diferente. Ayer dicho Alberto Fernández que va a llevar tiempo. Que va a llevar mucho tiempo moderar mucho la inflación, tiempo que por no eso vos era tenés que fijarte, una tarea fácil. Por eso tenés que fijarte, Débora, no tanto en cómo va a ir, digamos, con un gobierno que comience el año, cualquiera sea el que gane. Yo no voy a estar mirando de pedirle resultados el primer año, pero sí voy a estar mirando qué hace para bajarla. Carlos sabe, Jonathan sabe que lo que está haciendo ahora este gobierno para bajar la inflación no sirve. No sirve para bajar la inflación. Te puede generar un veranito, además tenemos el dólar pisado, que eso también es un engaño. Entonces todo hace... Otro motivo por el cual se cae la inflación es porque no hay consumo, porque no hay guita en la calle. Entonces todo lo que está haciendo el gobierno, si vos me dijeras, está haciendo las cosas bien, pero no tiene resultados, vaya y pase. Pero no tiene resultados y encima está haciendo las cosas mal. O sea, ¿es un engaño lo que estamos viviendo? Totalmente. Es un engaño. Un engaño absoluto. Voy con lo que dice Pablo, y ahí en el cuadro de Jonathan falta un número que es fundamental para la Argentina. ¿Cuál? El dólar. En el 2015, cuando cerraste, cuando este gobierno asumió, tenías 2 dólares. Uno que valía 10, que no lo podía comprar nadie, y uno que valía 15, que era el dólar que tenías. ¿Está bien? Si vos ponías en el 2015 ese dólar de 15 pesos,
y pones ahora el de 40, 45, lo que más te aumentó es el dólar. Entonces hay que entender el problema que tiene este gobierno de una economía que por más que vos no quieras, se mueve en dólares. Carlos, pará, pero eso no es Todo un problema de esto que este te subió. gobierno, es un problema de la economía argentina. Tal Y lo vez, dice obviamente, incluso el pero candidato que- Alberto crónico, Fernández. crónico de la historia. La Argentina no genera dólares, Sí. Es que hay- naturalmente bueno, vivimos en es pesos. que lo que plantea Pablo, o sea, Necesitamos generar dólares genuinos. que en un por ahora país- Bueno, solo pero ahí la tenemos que hacer un poco de exportación y revisionismo. tanto. Pero Ahí pará, tenemos pará. que hacer un poco de revisionismo, porque... pero déjame terminar con esto que es lo del dólar. Si vos vas a ver los precios, todos, del 2015 hasta el 2019, aumentaron más, algunos, por ejemplo, 3,63% harina, 4,35 huevos, pero otros más o menos fueron con el dólar. El aumento fue el 300%. O sea, Igual, Carlito, ¿no te parece que queda esto en una discusión de macro y no terminamos? Totalmente. Pero no miramos a la gente que está. En este momento Por hay gente eso que no tiene digo, para vos tenés terminar el- de comer. vos tenés el problema. El día, vos come tenés una el vez por problema en día, la ¿no? micro. Vos tenés No es un, problema en la pero no es un cargo Decís hacia las dos vos, a la digo, par. pensemos Ahora, no en función. ¿saben? Por Déjenme eso la sumar gente algo. ya no aguanta Déjame más. decirte algo, No aguanta déjame más. decirte algo. El gobierno lo que no tiene que estar financiando la compra de autos o la compra de motos. Tiene que estar bajando el IVA para que la gente pueda comprar los alimentos. Déjame sumar algo a todo esto que ¿Entendés? estamos hablando. Pero no se Déjame banca, sumar pero te das algo que es cuenta que no lo banca más importante. este proyecto. Viene hablando Massa de esto Bueno. hace años, las iniciativas surgen. Pero tenés ¿cuánto que puede aguantar hacer más algo. la Vos tenés gente? un IVA, vos tenés un IVA. La gente cuando compra cada cosa paga el IVA del 21%. Si vos a los alimentos el IVA lo pasás A 10,5. la mitad, al 10,5, vos vas a Pero tener... ese proyecto nunca Sí, pero vos prosperó, hablas de ¿no, recaudación. Pablo? ¿Por Sí, qué bueno, nadie quiere tenés bajar que el IVA? evitar- De a uno, de a uno. De a uno, de a uno. A ver, Pablo. Para mí ese proyecto es muy complejo porque muchas veces el IVA es un impuesto que es a la cadena, no es a la venta final. Entonces vos tenés que, por ejemplo, hay productos, la carne y otro producto puede ir junto en el mismo camión, con lo cual la venta es lo mismo, te lo cobran igual. Yo no creo que esa sea la solución. Yo creo que la solución es poner en marcha la economía. Sí, que Pablo, está te agrego parada, algo está que lo hemos muerta. hablado, Está lo hemos muerta hablado la varias economía. veces con vos en la radio. ¿Sabés qué falta? Un plan económico. Claro. No hace rato que la Argentina no tiene No, un plan te económico. corrijo. Lo Hay que que tiene digan. son trapitos, Te corrijo, son trapitos te que corrijo. lo saca, lo No, pone un digan poquito lo que acá. digan, pero si la Hay un plan Argentina, digan lo económico. que digan. pará. Hay un plan económico. El único plan, lo dijo Miguel Acevedo de la Unión Industrial, el único plan económico que tiene este gobierno es que no se dispare el dólar. Todo lo demás le importa un corno. Pero perdón, ustedes Ese no es el único plan reconocen, económico. ustedes Tiene razón, reconocen que Pablo. algunos desequilibrios, por ejemplo, que había heredados también de la época del kirchnerismo, como el famoso déficit fiscal, Sí, equilibrar obvio. las cuentas públicas, intentar que no gastemos más de lo que ingresa, ¿eso no es ordenador de la economía en el largo plazo? Se trata de ordenar, pero hay un punto que es muy importante para los argentinos y hay que entenderlo. El argentino no aguanta más de pagar impuestos. Hay que entenderlo. Si la solución no viene, la solución tiene que ser por muchos lados, pero por el lado impositivo también. Es que Vos eso es lo que hace calculá- falta un plan. Bueno, Si pero no lo por haces eso, integralmente, espérate. vos bajás el IVA hoy, No, bajás yo no el te- IVA hoy no, no y te- no baja Bueno, el pero eso impacto lo al tenés que consumidor mandar, que paga. eso lo tenés que mandar al Congreso. Hablamos Yo de- estoy diciendo baja el IVA Bueno, hoy. Lo ayer que- Daer, Pará, ayer pará. Daer le dijo algo importante a Alberto Fernández. El titular de la CGT le dijo, te vamos a apoyar, porque la CGT lo va a apoyar, eso fue Sí, una sí, mentira de Clarín que sacó en el título que la CGT no iba a apoyar a nadie. Tardamos Finalmente ayer- 2 horas en darnos cuenta que era mentira. Y entonces, lo que dijo Daer, pero dijo otra cosa importante además de que lo va a apoyar, que le pide, le exige que cuando asuma se genere una especie de acuerdo nacional donde estén los empresarios, los trabajadores y esté el Estado. Bueno, pero eso se hizo Para durante el gobierno de planificar- Macri y no funcionó. No, Eso de que Macri lo sentó. Pero Macri, ¿cuándo lo sentó hizo en una Macri? mesa, Hizo hizo con- la foto. No, pero Macri no propuso nada, no escuchó a nadie. Eso fue una mentira total, Debbie. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo en serio. pará, hoy con vamos a hablar- voluntad de acordar las cosas. Porque Pablito. la verdad es esta. Si la inflación va a seguir subiendo, tiene que seguir subiendo los salarios y los precios van Bueno, a y seguir otra subiendo. cosa que Pero la por eso- reunión de ayer le prometió Alberto Fernández es recuperar el Ministerio de Trabajo, Por ejemplo. que no tenemos hoy ministro de Débora, Trabajo. mira, ¿Sabes qué? Yo vos podés siento. plantear todo lo que quieras, pero en la Argentina, yo no estoy diciendo hoy que bajes el IVA. Yo lo que te estoy diciendo es, vos no te podés gastar del gobierno, que lo gastamos todos nosotros, 1.500 millones de pesos en subsidiar la compra de autos cuando tenés un IVA tan alto en los alimentos. Vos tenés que balancear. Es entendible, pero vos pensá. Vos no podés gastar en lo el que ahora plantea- 12. Lo que plantea Pablo y lo que Débora dice que este gobierno hizo. Empresarios, gobierno y sindicalistas. Yo pregunto. La foto estuvo. Si yo sirvió pregunto, para algo, pero yo no sé. pregunto. ¿Los tres representan al pueblo argentino? ¿Representan a la mayoría del pueblo argentino? ¿Por qué si lo representan? Porque me acuerdo cuando llamaron a las asociaciones de consumidores, por ejemplo, a participar del debate de las tarifas, iban a asambleas
asambleas que no eran ningún tipo de vinculación con la resolución final, y después la gente decía, no suban las tarifas, y se subían igual. Y no iba nadie. Pero no escuchan, pero no van a escuchar. Digo, muchachos, por esto, en la campaña electoral no se puede hablar de la realidad. Y cuando la realidad no funciona, la ficción viene genial. La ficción viene genial cuando no se puede hablar de realidad. Porque creo que después vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar de eso, ¿no? Bueno, pero es realmente ficción, la ficción o sea, es influye ficción o no influye. Lo que paga de impuesto el argentino, es ficción. Sí, hay tres reformas que el Estado que tenemos que discutir. ¿O es realidad? No va a haber que discutir ¿Es ficción o es realidad? gobierno. Pará. Lo que pagas de impuestos hoy, ¿es ficción o es realidad? Realidad. No, es realidad. Es realidad. Totalmente. Es realidad. Es realidad. Te pega directo en el bolsillo. Bueno, en un ratito seguimos hablando de este tema, ¿eh, Pía?